Qué lindo fue recordar, ¿ah? 10 ganadores, 10 nombres que están en la historia del derbi, el máximo desafío de la hípica nacional. Señoras y señores, en el estudio 2 se encuentra Claudio Gómez. Y la pregunta, Claudio, ¿con quién comparte estos momentos? Aquí estoy, Elías. Aquí en este estudio donde realizamos la previa siempre estoy con, creo, dos grandes invitados. Tengo aquí a mi lado a don Carlos Astorga, a don Óscar Escobar, a quienes le doy la cordial bienvenida. Don Carlos, ¿cómo está? Bienvenido a Chile también, porque sé que usted está radicado en Estados Unidos. Muchas gracias a usted por estar acá. Don Óscar, bienvenido también, pues. Muchas gracias. A un hombre de la casa, radicado aquí en Viña del Mar hoy. Sí, feliz. ¿Ah? Bueno, vamos a partir por don Carlos, esto por orden cronológico. ¿Ah? Vamos a partir por don Carlos. Año 1966. Se impone con prólogo, que fue el anterior triple coronado a Wolf. O sea, pasaron muchos años hasta el año 91 para que hubiese un triple coronado y con prólogo usted lo consiguió, ganándose el derby de aquel año. Sí, fue el año 66, ¿Sí? claro. Fue el 16 de enero del año 66. Ya. Y anterior a eso, con el mismo caballo me había ganado yo el ensayo, después el derby y después fue el Sanley, que con ese caballo me gané la triple corona. Claro, eso conversamos fuera de micrófono. ¿Ah? Antes el Sanley se corría después del derby. Claro, ahora lo cambiaron, ahora Claro. se corre antes del derby. Bueno, aquí estamos viendo algunas fotografías, don Carlos, la partida, mire, qué momento más emocionante, con grandes jinetes como Fernando Toro, Pedro Ulloa. Pilar, Enrique Araya, fueron muchas estrellas que corrían ahí en esos años. Ya. Bueno, usted tuvo problemas, hagamos un poquito de recuerdo de aquella competencia, tuvo problemas en los 300 metros finales, rodó el de Pilar. Sí, tuve un problema grande que fueron a los 1300 metros, Ya. que estuve a punto de rodar ahí. Ya. Y después Pilar se cayó a la altura de los 600 metros. Ah, ya. Claro. Pero fue el mismo caballero que provocó todos los inconvenientes. El Claro. mismo fue el que provocó todos los accidentes. ¿Qué se siente ganar un derby? Bueno, es una emoción inmensa porque es una carrera que es importante en todo el mundo. Usted se fue a Estados Unidos después. Llegar a Estados Unidos y decir yo soy ganador de derby le da un estatus diferente, por ejemplo. Sí. Por el récord que lleva uno, ¿Ya? sí, le dan por ejemplo, tiene más oportunidades. Ya. En cambio, para don Óscar fue difícil ganarse el derby porque ya se había ganado prácticamente todos los clásicos del calendario y el derby era el único que le faltaba. ¿Ah? El más soñado. El más soñado, Más como soñado, Villamarino además. Claro, como todo jinete que desea siempre ganarse el derby. ¿Y Que- cómo fue ese derby con Metegulla? Fue un gran dividendo, ¿ah? Fue un gran dividendo y para los de la casa no era sorpresa, lo sabíamos lo que teníamos. Ya. Pero me costó mucho conseguir la monta, tuve muchos problemas para poder conseguir la ¿Ah, monta. sí? Sí, la monta la tenía Pedro Santos, la tuvo Fernando Díaz y Gustavo Barrera. Ya. Y de entre ellos me colé hasta que fui a buscarlo yo al corral. Caballo. ¿Cómo? Lo fui a buscar, me monté en el corral. Cuando estaban No reinando puedo ya creer. me monté. Y cuando llegaron a la cancha ¿Y estaba el otro jinete listo para trabajarlo? esperándolo para trabajar Fernando Díaz. Se encontraron que yo venía montado con el caballo. Y que venía amarrado. Que no se No, yo bajaba. no me bajaba ni amarrado. Así fue la historia, me costó y después el día de la carrera, con mucha confianza, corrí último y atropellé y en los 400, de los 6 a los 4 me anduvieron apretando un poco y me tuve que hacer espacio y después me tocó apretar a mí. Ya. Ahí me fui contra mucha gente, incluso los comisarios me castigaron en tiraron esa un poquito las oportunidad. orejas, ¿eh? Sí, me llevaban bastante la oreja. Pero el clásico se corre una vez al año. Sí, claro. Hay que Hay ganarlo. que asegurarlo. Había ¿Ah? que asegurarlo. Oiga, don Carlos, usted repitió la gracia el año 1969 con Gran Vital, un pupilo de Augusto Breque Espinosa, Correcto. y ganó por 3/4 de cuerpo nomás. Sí, porque ese era un caballo un poquito, tenía su genio el caballo, era Ya. un poquito, para montarlo era un poquito mañoso, como se dice. Ya. Y por eso me costó un poquito ganarlo, pero al final triunfé con él. Sí, claro, que es lo más importante. Ustedes alcanzaron a correr juntos, me parece, por ahí 1 o 2 años más, ¿no? Sí, corrimos como, calculo unos 5 años. Unos 5 años, claro. Yo empecé en el 67 y corrí hasta el... Aquí 70. corrí hasta el 70, claro. El Claro. 70 yo me fui a Estados Unidos. Oiga, bueno, pues, ¿daba nervios correr un derby? Esto, porque yo sé que a lo mejor hay muchos jinetes que van a correr el derby este domingo,
o lo van a correr por primera vez, o ya lo han corrido, pero los nervios siempre se sienten. Sí, A pesar de la experiencia. Sí, siempre, siempre, porque el compromiso es muy grande. Que, como dice una carrera, el derby se corre una sola vez al año. Claro. Y por eso a veces se siente un poco nervio. Las indicaciones de los preparadores, por ejemplo, ¿a qué se refieren? ¿A la importancia del clásico? ¿O cómo va a venir corriendo el caballo? No, el preparador se tiene que dedicar solamente a ¿O los trata de calmar? ¿Les dice, por ejemplo, corran como si fuera cualquier carrera? Sí, ¿Ah? al menos a mí también me dieron muchas explicaciones, consejos en ese aspecto. Que correr es una carrera más nomás, Ya. pero igual nunca es una carrera más. Siempre queda por dentro que el clásico, el derby es más importante. Ya. Lo más Siempre importante, queda ¿eh? tiritando el estómago, se revuelve todo y piensa muchas cosas y ve mucha gente. Es anormal para uno ver tanta gente. Ustedes que Es forman, una emoción. Es una esa. emoción distinta. Claro. ustedes que forman parte de la historia de este derby, ¿siempre ha sido con tanto público? Sí, ¿Ah? Toda la vida. sí, Así que tengo esa razón yo. Claro, mucha Sí. gente, mucha gente. Es que es un clásico que se corre una vez al año y una fiesta muy linda. Cuénteme, usted ya lleva aquí bastante tiempo, ya me lo decía, y don Oscar, ¿cómo ven ustedes este derby 2006? Yo veo- ¿Algún favorito para ustedes? Bueno, como yo no estoy muy enterado de los caballos, no conozco a los caballos, así que yo no puedo Y decir usted, mucho. don Oscar, que está metido ahí de lleno. Sí, por lo que he estado viendo y la campaña que tiene Pórfido, es muy difícil que lo gane. Ya. Todas las carreras son carreras que correrlas. Claro, no siempre gana el favorito. Y casi nunca gana Por el ejemplo, favorito. usted, Mete Bulla no era favorito. No, sexto, séptimo jugado. Así que Y en no. el caso de usted, don Carlos, con los dos derbis que tiene, Yo creo que el Prólogo puede haber prólogo ha sido el favorito. El otro era como segunda, tercera opción. Y bueno, como le digo yo, a mí siempre, como yo los conocía los caballos, el preparador nunca me daba instrucciones. Ya. Nunca me decía que usted conoce el caballo ya y tú sabes lo que hace. oye, ¿alguna anécdota en especial con todos los derbis que han corrido, por ejemplo? ¿Ah? No, algo extraordinario no. La única que contaba la historia de para poder correr el caballo Metehuilla. Pero Ya. fuera de eso no tengo ninguna otra historia, gracias a Dios. Bueno, hay algunas fotos que estamos viendo ahora, está con el negro Araya, por ejemplo, Enrique Araya. Sí, ¿Ah? una vez, bueno, en el segundo derby él llegó segundo. Ya. Lo gané. Y también me dijo, ese día creo que reclamó él contra mí. Ya. Claro, reclamó. Y después me decía que yo lo había molestado y que lo había ganado mal, pero al final los comisarios no lo tomaron así. En la época de ustedes era difícil destacarse, porque habían grandes jinetes. Por ejemplo, usted estaba empezando, don Oscar, pero me imagino que se miraba en alguno de ellos. ¿Cuál de ellos era su espejo, por ejemplo? ¿A qué No me quería va a creer que lo parecerse? tengo al lado. Ah, no le puedo creer. Sí. Siempre admiré lo que corrió, la forma de correr de Astorga y Enrique Araya. Ya. Me llamaba mucho la atención la forma de correr y hacer rendir un caballo. Y ¿Y no es usted? porque esté él aquí presente, siempre lo he dicho. ¿Y usted lo sabía eso? Sí, me lo habían dicho, Se lo habían- mira, claro, me lo habían dicho. Mire, pues qué gusto Sí. entonces haberlos juntado aquí a los dos. Es una gran ¿Ah? sorpresa. Una gran sorpresa además. Claro. Para mí como jinete de los tiempos que corría yo, porque fue Enrique Araya, Ya. que incluso cuando yo me fui a Santiago, yo allá la nostalgia me quería regresar a Viña, pero él me decía no, que me quedara en Santiago. Pero Tenía para razón. mí, claro, para mí me decía, y después fuimos muy buenos amigos. Y en ese tiempo había muchos jinetes, habíamos como 10, 15 jinetes que éramos, De primer nivel. claro, que no era que... ¿Cómo ven los jinetes antiguos con los de ahora? ¿Era más difícil destacar antes que ahora? Yo creo que sí, de todas ¿Sí? maneras. ¿No? Y antiguamente se corría un número grande de caballos y sin partidor, Ya. era con wincha. Y no había televisión. Y no había televisión. Entonces, Y había muchas mañas. Habían que usar unas mañitas Había por ahí muchas de vez en mañas, cuando. demasiadas Oiga, mañas. ya que están Sí, los dos, hay- ya que si están los dos hablamos- si retirados, hablamos de maña, cuidado con el ya que están los jinete dos que retirados tengo y que al nos queda un minutito, ¿alguna Ya. mañita en especial? ¿Perdón? ¿Alguna mañita en especial? ¿Que si agarrar el estribo? Bueno, yo por eso tuve que irme de aquí porque me pillaron un día un fotógrafo que estaba en la meta debajo. Y ahí me empezaron a castigar mucho. Por eso yo, como tenía contrato para Estados Unidos, le dije a mi señora que ya mejor lo fuéramos de aquí. Ya.
Y un día el tío Jorge me dijo, Carlito, me dijo, usted ya no tiene nada que hacer aquí, mejor váyase. Me dijo. Aquí usted ya se ha ganado todos los clásicos y ya no tienen nada más que hacer. El tío Jorge, me acuerdo. Don Jorge. Don Jorge. Bueno, Elías, ya llegamos prácticamente al final de este segmento, en este programa dedicado al Derby 2006, pero que también de una u otra forma quiso mostrarles algo a los más jóvenes, tal vez a los que no vieron correr a estos dos grandes monstruos de nuestra hípica y que indudablemente forman parte de lo que es la historia de este derby, de esta gran fiesta hípica que vamos a vivir el próximo día domingo. Don Carlos, le agradezco mucho que nos haya acompañado, a usted, don Oscar, también, con mi más grande deseo de que en algún momento me toque entrevistarlo con alguno de sus pupilos para correr esta gran competencia. Dios quiera que sea así. Que esté muy bien. Y para usted también buen retorno a Estados Unidos, se va dentro de un mes más, ¿no? Sí, muchas gracias y está luego para acá de regreso de nuevo. Bueno, muchas gracias. Gracias Elías, a ustedes. Dos grandes personajes del derby aquí en el Máximo Desafío 2006. Adelante allí en el estudio principal. Muchas gracias, Claudio. Óscar Escobar, hoy por hoy preparador, y don Carlos Astorga. A propósito de jinetes, nos ha dado mucho gusto y lo hemos saludado, nos hemos reencontrado con el gran Sergio Vázquez, porque está la historia del derby. Es el jinete que más derbis ha ganado. La historia dice que en 7 oportunidades ha sido el triunfador. En el año 1979, con Moduño,